Bien, buenas noches para todos. Demos inicio de una vez a las actividades correspondientes a la sesión del día de hoy. Bien, entonces, como es de costumbre, vamos a mirar el cronograma de actividades. Estamos a menos de un mes de terminar con la primera fase. Listo, para que esto por favor lo tengan en cuenta. La idea es que al terminar esta primera fase, ustedes ya cuenten con todas las evidencias técnicas y transversales que han visto, ¿sí? Con todo al día, pues para poder continuar con lo que sigue, ¿no? Para seguir ya con la fase de planeación. Sé que a la fecha aún no les han programado esta parte del instructor TIC, no hay problema, pero ya miraron lo que es la parte de instructor inglés, en la parte de acá arriba. Creo que todavía están con instructor de matemáticas. ¿Ya terminaron o les falta alguna sesión? Pero si no estoy mal, creo que mañana hay una sesión. Ah, ok. Creo que ahí ya terminan, ¿no? Porque son dos evidencias, son cuatro evidencias que tienen que presentar con él. De ahí siguen nuevamente con la instructora de inglés hasta el 10 de mayo y ahí ya terminarían con los transversales de la primera fase, obviamente pues faltando el de TIC, ¿no? Entonces, pues deben estar muy atentos al desarrollo de esas fechas. Al finalizar la fase, yo les comentaba que a final de mes ya se hace una publicación de las personas que aprueban la fase y continuamos dentro de este proceso. Para esta semana vamos a mirar el último componente de esta actividad de aprendizaje, que es determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Al igual que la parte final del resultado de aprendizaje, definir especificaciones técnicas de acuerdo con las características del software a construir. Puntualmente, tenemos una evidencia de producto, que es la especificación de referentes técnicos del hardware y software, estimando las condiciones económicas. Bien, con esa referencia nos remitimos a la guía de aprendizaje que tenemos dentro de la plataforma, dentro de esa JUNA, y miramos que para la presente semana tenemos lo siguiente. Recuerden que esta evidencia va asociada a este documento que se menciona acá, especificaciones de gestión de proyectos, ya se los abro acá arriba, permítanme un segundito, en donde ahí está la descripción de la información que ustedes necesitan para poder dar cumplimiento a esas actividades de aprendizaje, ¿no? Que es este de aquí. Esta actividad se centra ya es en la consolidación de la información que ustedes han venido generando desde la semana pasada, ¿sí? En donde ustedes ya miraron qué es lo que necesitan, qué licencias tienen y todo este cuento, para la construcción del documento formal, que es el que se le entrega al cliente como propuesta o como referencia de lo que se va a desarrollar para evaluar la viabilidad de lo que ustedes están realizando. ¿Listo? Entonces, esta es la evidencia, especificación de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas. Acá nos dice lo siguiente, dice que las especificaciones de los referentes técnicos son muy importantes en la elaboración de una solución del software respecto a las necesidades de una empresa. Por otra parte, la estimación de las condiciones económicas permite tener una proyección de lo que se puede desarrollar. Por este motivo, para esta evidencia, se requiere realizar un informe teniendo en cuenta lo siguiente. Se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre especificaciones del software. Se debe estimar las condiciones de entrega económicas de acuerdo con las características de la solución del software y las necesidades de la empresa. Presentación de un documento escrito. El documento debe tener como mínimo una portada, introducción, contenido y conclusión. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Entonces sería el documento en formato PDF, extensión entre 7 y 10 hojas. Eh, 7 y 10 hojas sin contar la portada y la portada, ¿no?
Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio, especificación de los referentes técnicos y estimación de las condiciones económicas bajo el código que tienen ustedes aquí en pantalla. Dentro del documento, que es el que venimos nosotros utilizando desde la semana anterior, en donde se define todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de licencias, fichas técnicas y las generalidades de la propuesta técnica. En la parte final, él nos define a nosotros cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de la elaboración de ese documento. Recuerden ustedes que la información que tienen ustedes en la plataforma es la información que ustedes tienen para su estudio, ¿sí? Para su estudio personal. La idea de las sesiones es brindar información complementaria que refuerce ese estudio o esa lectura que ustedes hacen dentro del desarrollo de las actividades de la semana. Entonces, para eso tenemos definido lo siguiente, ¿sí? Hoy vamos a trabajar eh, como si fuésemos nosotros consultores, es decir, que nosotros vamos a implementar o vamos a hacer de que vamos a generar un documento para presentar una solución, ¿sí? Una solución que sea viable y que sea funcional para que la empresa sepa a qué es lo que se enfrenta o cuál es la alternativa que nosotros tenemos a la hora de presentar esa solución, ¿no? En la sesión de hoy quiero que ustedes piensen en lo siguiente, y es que ¿de qué sirve una solución que técnicamente funciona muy bien si la empresa no la puede pagar o si la empresa no la necesita? Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de problemas, ahí es donde se falla, ¿sí? Se sabe programar, se sabe muy bien dar una solución a una problemática, pero no se sabe justificar qué es lo que se hace. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando se desarrolla un sistema sin entender realmente qué es lo que necesita el usuario? ¿Sí? Esa es la pregunta que ustedes tienen que tener en cuenta el día de hoy para eh, el desarrollo del día de la sesión del día de hoy. Bien. La evidencia que vamos a trabajar busca que ustedes construyan un documento en donde respondan tres cosas. ¿Sí? Es qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuánto cuesta hacer. Es un documento básico, simple, sencillo, pero es lógico, ¿sí? Es lógico porque el documento está estructurado de una manera simple, pero la información que se debe contener ahí debe ser muy diciente para que el cliente entienda qué es lo que se pretende hacer, ¿no? En este caso, lo que se pretende entonces es hacer es una simulación de una propuesta real para una empresa. ¿Qué se espera? Entonces, más que el documento sea formal, es que ustedes desarrollen el pensamiento crítico, el análisis de la viabilidad y la capacidad que necesita conectar esa necesidad con la solución que ustedes plantean. Bien, una de las cosas que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es que si no entiende o si no se queda, no, si no se entiende bien el problema, no se puede diseñar una solución. Si no entiende la solución, no se puede estimar un costo. La estructura del documento. Entonces, la estructura del documento cuenta con 7 partes. La primera parte es la portada, que es la formalidad. En esta formalidad se hace una identificación del trabajo, ¿sí? Técnicamente no suma valor, pero pues sí genera una presentación o una capa más profesional. En la introducción es donde se tiene una estructura simple en donde se explica cuál es el problema y cuál es el objetivo del proyecto o del documento que se está desarrollando. ¿Sí? Acá ustedes tienen que ser muy claros en la definición del contexto y de los objetivos que se deben cumplir con el desarrollo de esa propuesta técnica que ustedes están presentando. El análisis de las necesidades, aquí es donde empieza lo importante del documento. Aquí es donde se identifica quién usa el sistema y qué necesita. Bien. Luego tenemos la parte de referentes técnicos, que aquí es donde se define cómo es que se va a construir la solución. En las condiciones técnicas se responden si el proyecto es viable en términos de tiempo y de recursos. En las condiciones económicas, ustedes responden si el proyecto tiene un sentido financiero. Y por último, en la conclusión,
es donde se cierra con una decisión, si vale la pena o no vale la pena desarrollar esa solución. Si esta estructura está clara, entonces se tiene el 50% del trabajo hecho. La ventaja que ustedes tienen es que muchas de estas cosas ya la han venido trabajando desde el principio de la formación, ¿sí? Ustedes tienen claro lo que es el análisis de las necesidades, ya desde la sesión pasada definieron cuáles son las tecnologías y las arquitecturas que van a implementar, ¿sí? También tienen parte de las condiciones técnicas de funcionamiento, lo que falta es ya materializar lo que es ese documento. Bien, dentro del desarrollo de ese contenido, inicialmente se debe generar ese sistema, ¿sí? En donde ustedes ya tienen claro cuáles son las entidades que entran dentro del funcionamiento de ese software, o sea, quiénes van a usar el sistema, qué funcionalidades desempeñan, ¿sí? Ustedes ya tienen definido lo que son los requisitos, ya tienen definidas las historias de usuario, entonces acá lo que se hace es que se escribe dentro de un documento, dentro de un texto, llamémoslo diligenciado, o sea, se escribe un párrafo en donde se hace esa descripción de qué es lo que se pretende hacer, ¿sí? Porque no olviden que esto lo va a revisar es el cliente. Bien, ustedes ya hicieron un diagnóstico de cuáles son los problemas actuales, entonces cuáles son las limitaciones que se tienen y cuáles son las necesidades que se deben plantear para poder resolver esa solución. Si ustedes miran aquí ya hay la materialización dentro de un texto formal de lo que ustedes han venido desarrollando. ¿Listo? En la parte de referentes técnicos, se trata de elegir la tecnología que tiene sentido, ¿sí? Es decir, qué tipo de aplicación ustedes van a desarrollar. Bueno, el lenguaje de programación es un poco prematuro de tratarlo, pero pues eso lo pueden ir investigando. Si van a manejar de pronto un almacenamiento o una infraestructura de una base de datos, ¿sí? Si el sistema va a ser web, si se va a manejar registros, si se va a manejar usuarios, si se va a manejar seguridad y todo este cuento. ¿Listo? En la parte de condiciones técnicas se establecen ya lo que son los plazos realistas por cada fase, ¿sí? Se definen los tiempos en que ustedes van a hacer ese levantamiento de el análisis, cómo van a hacer la parte de la planeación, la ejecución y la evaluación del proyecto para la entrega final de esto, ¿no? Entonces, en eso ustedes deben estimar cuánto tiempo toma, cuántas personas lo van a desarrollar y qué tan difícil es, ¿sí? Esto es muy importante que esté claramente definido. En este caso lo vamos a hacer un poco sencillo ya que apenas estamos en fase inicial del desarrollo de este programa. Sí, pero ustedes pueden leer y pueden investigar sobre más o menos cuánto tiempo es que se demora este tipo de cosas dentro de ese desarrollo. En la parte de las condiciones económicas, aquí es donde ya se le da un costo o un valor a lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Dentro de esos costos, ustedes tienen que definir cuánto es el costo de desarrollo, cuál es el costo tecnológico de las herramientas que se tienen que implementar para que ese desarrollo funcione y cuál es el costo del mantenimiento para que la solución del software que ustedes estén planteando se mantenga funcional. ¿Listo? En la parte del costo del desarrollo deben definir el tiempo por la cantidad de horas que ustedes van a desarrollar para poder calcular ese tiempo. ¿Sí me hago entender? Ese valor, perdón. Es decir, si ustedes van a decir que su software se va a demorar en desarrollar 3 meses, en esas 3 meses van a dedicarle 4 horas diarias de lunes a viernes, ¿sí? Tenemos 12 semanas. 12 semanas por 5 son 60 días. 60 días por 4 horas son 240 horas. ¿Cuál es el costo que ustedes le van a definir por hora? Y ahí ya dan ustedes el valor del costo del desarrollo. En la parte de costos tecnológicos, pues es el costo que ustedes van a implementar en la solución. Si la solución va a ser web, entonces ustedes tienen que definir cuál es el costo del hosting, del espacio
que ustedes van a tener en la red para que esa página esté activa y el dominio, el nombre que le van a dar a ustedes que van a habilitar para que eso se mantenga en funcionalidad, ¿sí? Esos son dos costos que tienen ustedes que adquirir, tienen que tener en cuenta. O si ustedes van a manejar un servidor, ¿sí? Si ese servidor, bueno, eso está dentro del hosting el dominio, pero si el servidor no lo van a manejar con servicio de terceros, sino que lo va a manejar de manera individual, es decir, van a construir la infraestructura, todo este cuento. Y en la parte de mantenimiento o la parte de soporte, ¿qué es lo que se va a incluir? ¿Sí? Aquí es donde se responde si vale la pena invertir en esa solución. Bien, vamos a hacer algo muy simple y es dentro de lo que ustedes han venido desarrollando, van a definir dos redes del sistema, dos necesidades, una tecnología y el costo básico para comenzar a desarrollar esto que tenemos acá. Entonces, para poder hacerlo, vamos a manejar este formato. Ya se los envío al grupo para que lo vayamos definiendo. De una vez, si vamos haciendo esto, pues vamos adelantando lo que es el desarrollo de la evidencia del día de hoy. Bien, Listo, profe. vamos a dar 20 minutos para que lo vayamos desarrollando. Entonces son las 7:23, a las 7:43 empezamos a mirar. Listo, profe. Esta sería la estructura propuesta. Entonces, vamos a centralizar esto. Entonces, la introducción, ¿para qué se realiza este documento? ¿Qué información se va a encontrar? ¿Cuáles son los roles? ¿Sí? Esos roles van definidos por rol, problema, necesidad. ¿Cuáles son los referentes técnicos? ¿Sí? Si se va a hacer web, si se va a hacer móvil, bien. Si se van a registrar datos, cómo se van a cargar, cuáles son las condiciones técnicas, entonces qué se va a necesitar, las condiciones económicas, entonces cuánto es las horas de desarrollo que ustedes le van a tomar. No debe ser, no tienen que ser horas precisas, ¿no? Pero es como por hacer el ejercicio. ¿Cuánto cuesta un hosting? Averigüen cuánto cuesta de manera anual. El dominio, el costo del mantenimiento, el costo total inicial y las conclusiones del documento. Miren que es un documento muy sencillo.
Bien, ¿cómo van con esto? Edison, ¿cómo va? ¿Me puede compartir de pronto pantalla de lo que está realizando? Listo, profe. En un momento ya le comparto. Creo que yo lo estaba haciendo aquí en un blogcito de notas, pero en un momento ya compartir pantalla. Qué pena ahí, profe, de pronto por No, el no, ruido no, un poco, pero no hay problema. toda la pantalla. ¿Me confirma si ahí está observando pantalla, profe? Sí, señor. Dejo esto un poquito más grande. Listo. Ah, no sé si ahí alcanzan a ver bien, si la letra o está muy pequeña. No, está bien. Para mí está bien, no Listo, sé para profe. los demás, pero para mí está Ok, bien. entonces, ok, profe, entonces leo. Por favor. Listo. Pues introducción. El presente documento tiene como objetivo describir los referentes técnicos y las condiciones económicas para el desarrollo de un sistema de gestión para barbería. Se Ujú. busca proponer una solución viable que responda a necesidades operativas del negocio, como el control de agenda, la gestión de clientes y la trazabilidad básica de las citas, permitiendo mejorar el orden y reducir conflictos de horarios. Dos, análisis de necesidades. Rol, administrador. Problema, no cuenta con un control centralizado de la agenda, servicios, barberos y reportes. Necesidad, gestionar citas, incluyendo agendamiento manual, administrar catálogo de servicios, precios, controlar barberos y generar reportes operativos. Rol, barbero. Problema, no siempre tiene visibilidad clara y actualizada de su agenda diaria. Necesidad, consultar agenda, ver cliente, hora, servicio y actualizar el estado de la cita, atendida o no, o si no asistió pues el usuario. Rol, cliente. El problema es que se dificulta para reservar y cancelar citas de forma organizada y la necesidad es registrarse, consultar disponibilidad, agendar, cancelar citas y recibir confirmación y recordatorios. 3. Referentes técnicos. La arquitectura sería pues una aplicación web cliente servidor, eh, web responsive para móvil y escritorio. Ok. Tecnologías, propuesta básica de HTML, CSS, JavaScript, eh, bases de datos, quizás MySQL o MariaDB, todavía pues falta investigar un poco más. Vale, no, pero igual está Eh, muy bien porque es preliminar.
Ok, entonces sí, vuelve base de datos, MySQL, MariaDB para almacenar usuarios, roles, clientes, barberos, servicios, citas, estado y reportes. La infraestructura sería un hosting compartido en la nube, la contratación sería anual para publicar el sistema y la base de datos. Seguridad, autenticación por rol, ya sea el administrador, barbero o el cliente. Ujú, Y almacenar las cosas de forma segura por medio de conexión HTTPS. ujú, Bueno, condiciones técnicas, tiempo estimado, de pronto aquí todavía no está bien, 6, 8 semanas. eh, Sería pues como piloto académico, primera versión funcional, ¿cierto? ujú, El equipo uno pues sería yo, aprendiz desarrollador y validando pues con el administrador de ujú, lo que se vaya haciendo en el momento. La complejidad es media, la agenda, más roles, más los reportes básicos, los riesgos que se logra detectar ahí, igual tengo que analizarlo más a fondo, la dependencia de conexión a internet para operar, cambios de alcance por ajustes del negocio, servicios, reglas de agenda o reportes, necesidad de respaldo periódico, mitigado con backups del hosting. ujú, Eh, 5, conclusiones económicas del piloto académico, costo del desarrollo fijo, eh, pues en este momento es como por darle un valor, 1.200.000, sería el análisis más las pruebas y documentación, alrededor de unos 300.000 pesos. El hosting anual, pues en el momento en el que investigué, 106.800. Tengo que investigar más, a ver si de pronto hay alguno más económico. Licencias, 0 pesos. No, hasta el momento no me apoyo de herramientas gratuitas. Soporte, post-entrega, un mes, eh, 150.000 pesos. El costo total sería 1.756.800. Probablemente varíe de pronto cuando ya haga la entrega de la evidencia. ok. Bueno, lo manejo como un piloto académico y por eso pues el coste se ajusta a un alcance básico funcional. Y esa es la idea de la evidencia, ¿no? De que la evidencia ustedes hagan una primera aproximación, un primer acercamiento de cómo es que se debe realizar este tipo de documentos. Esto se mira en esta parte, pero ya cuando estén ustedes en la última fase, que es la fase de evaluación, cuando ustedes ya hayan atravesado por todo lo demás, de aprender a utilizar esas herramientas, de investigar todo este tipo de cosas, pues lógicamente esto ya se va a convertir en un documento, uno, más profesional, dos, más robusto y tres, pues ya los valores van a estar más certeros y más ajustados a lo que ustedes van a hacer, ¿no? Pero bien, muy bien, Edison, excelente. Gracias. Listo, profe. Con gusto, profe. Para los demás, sí fue clara el desarrollo de la actividad que tenemos. Para Edward, que me estaba preguntando hace un rato, si es claro. Sí, sí, señor. Ya Sí, hice, yo adelanté un poquito ahí, sí, señor, relacionado al proyecto de conjunto. correcto. ¿Tiene cómo compartirlo? Así sea una imagen. A ver, ¿cómo lo voy aquí? No, así sea que pueda tomar ¿está desde un equipo o desde teléfono? No, estoy en el equipo. Ah, ok. En el navegador, en la parte de la conversación, en la parte superior derecha hay un botón que dice compartir. Compartir, compartir contenido. Al lado del micrófono. Aquí lo tengo. No sé si alcanzan a ver. Sí, señor. Sí se ve. A ver aquí que tengo muchos anuncios. Algo así fue la estructura mía, mi instructor. Vale. ¿Hasta dónde llegó Edward? Pues estaba era investigando los valores reales porque pues
se habla de manera profesional, pues un valor de 3 millones, de 4.350.000 pesos. Ok, pero Pues entonces, por ahora algo, vale, no, en esa algo más parte, académico. sí, señor, pero entonces miremos desde arriba. Ok, la introducción, Si ¿sí? no lee, por favor. Sí, el presente documento tiene como objetivo describir los referentes técnicos y las condiciones económicas para el desarrollo de un sistema de control de acceso y gestión de visitantes para un conjunto residencial. Ajá. La solución propuesta busca optimizar los procesos de registro, mejorar la seguridad, reducir los tiempos de espera en portería, facilitar la comunicación entre residentes y personal de seguridad mediante una plataforma digital. Bastante Pues en mi claro. caso yo me estaba relacionando más que existe la posibilidad de extendernos a una aplicación móvil, pero pues por ahora solo web. Vale, no, pero está bastante claro, Edward. Sí, el análisis de las necesidades, obviamente tenemos tres actores, que es el administrador, el guarda de seguridad y el residente. Ujú, El administrador, el problema como tal es que no cuenta con herramientas tecnológicas para supervisar en tiempo real el ingreso de visitantes ni acceso a reportes históricos confiables. O sea, nosotros tenemos es un libro y eso ujú, pues el administrador nunca lo toma en cuenta. ¿Qué necesitamos? Visualizar los reportes de visitas e incidentes, gestionar usuarios, residentes o guardas y controlar accesos para generar estadísticas. ujú. En el rol de guardia de seguridad, en mi caso, el problema que tenemos es el registro manual en un libro físico, lo que uno se demora pues 2 o 5 minuticos, depende del visitante. No hay un control en fotografías, ni toma de cédulas, nada. Sí, solo todo escrito. Entonces ahí a veces cometen errores o no hay una trazabilidad completa. ¿Qué necesitamos? Pues un sistema ágil para registrar visitas, captura de evidencias, fotografías o placas de vehículos, acceso rápido a la información de los residentes y un funcionamiento sencillo en cualquier dispositivo, sea teléfono o una tablet. Ok, En el rol del residente, el problema común es que no hay un control previo ni facilidad para autorizar visitantes, ¿sí? Siempre tiene que hacerse por una llamada o presencial ahí frente al guarda, pero no queda nada registrado, solo a voz. ok. Necesitamos autorizar las visitas desde un teléfono, generar autorizaciones permanentes o temporales, Ujú, y recibir notificaciones del ingreso al momento de que ingresa la persona y sale. En los referentes técnicos en la arquitectura, pues lo había explicado, se va a manejar una aplicación web ok. bajo un hosting y un dominio, pues eso es pago. Ujú, Y pues lo que le decía, una posible extensión a una aplicación móvil. vale, Aquí de tecnologías tenía poco conocimiento de esto, pues ahí investigué un poquito y pues el HTML como frontend, y esto es lo más común. Dicen que es la base para una aplicación web o un servidor en la web, correcto. sí, que son los más apropiados para un proyecto como este. Ujú, En el backend, este sistema, lo ese estaba frame. mirando ahorita, Ujú, sí, que es lo que va por dentro del servidor, que eso el usuario no lo ve. Y base un de framework datos. sugerido que es como una plantilla pues para no empezar desde cero. Ok. Aunque en ese caso En no, la pues, no base, serviría para la parte para eso. Pero no, bien, 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 muy sí, bien. sí, la base de datos, mi SQL o esta que es más compleja, Ujú, pero pues creo que vamos a usar esta. La bueno, infraestructura, pues un hosting en la nube, pues ahí revisando unos valores, oscila entre de 100 a 300.000 pesos anual y entre 30 a 60 el dominio, ujú. sí, que es para guardar todo en la nube Le y faltaría el que almacenamiento de es evidencias. que eso sería por costo por anualidad, ¿no? Sí, por anualidad, sí, que eso está pues supongo que más abajito. Pues en temas de seguridad, pues sí, la autenticación con usuario y contraseña, pues para evitar esto que se generen autorizaciones de Sí, no, personas externas o algo así, no sí, permitidas, ajá. que no cualquiera tenga acceso a un usuario. El control de roles como tal, el administrador guardia residente y el registro de la actividad. Condiciones de entrega de El, 8 a 10 semanas. sí, el tiempo estimado es de 8 a 10 semanas, unos 2 mesecitos, larguitos. Pues en el momento el equipo requiere un desarrollador con un posible apoyo en el Ujú, diseño de la IU, de la interfaz.
La complejidad es de media alta, pues siendo un solo desarrollador, ¿no? La disponibilidad del sistema accesible del navegador web. Por ahora solo navegador web porque pues supongo que es más complejo realizar una aplicación. Vale. Los riesgos que hay en el puesto o en el conjunto residencial es la conexión a internet. Allá definitivamente no hay. Contamos es un teléfono con datos y más nada. Y que últimamente se está cambiando el personal mucho, Ya. el personal de guardas. Y el tema del aprendizaje de los usuarios. Ya vive mucha persona adulta, mayor, Ujú. que tienen poca experiencia con la tecnología. Entonces toca mirar algo que sea más interactivo para ellos. Ahí tiene que jugar muy bien en la parte del diseño. Exacto, sí, señor. Entonces las condiciones económicas, pues el costo de desarrollo son 200. 200 horas por 20.000 pesos. Barata O ese sea, un balón. valor de 4 millones de pesos es un aproximado. No Ba- es el valor que yo diga, pues se va a cobrar eso, no. Barato ese valor hora. Van a cobrar barato la hora de trabajo. Porque siempre, pues eso se va a subir en algún momento, claro. No, 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 pero está bien. O sea, Ya, a mí me parece que el documento está muy bien desarrollado. Las dos ejemplos que han presentado ustedes me parecen que está muy bien. Bien. ahí esto, el tema del valor, pues lo que le decía del hosting, pues es un valor aproximado, ahí como en 200, como en 300 que ya traen hasta el dominio incluido en un plan. Ujú. Y temas de mantenimiento, que supongo que pues todo el software va a ser actualizable Bueno, hay una cosa que y instalable. usted tiene que agregar también ahí, Edward, es que eh, dentro de dentro de ese almacenamiento de la página y los contenidos de la página, que es el hosting, Sí, usted debe agregar un espacio adicional de un repositorio en la nube en donde se van a almacenar todo ese registro fotográfico. repositorio Porque, donde va a guardar las imágenes, sí, de las placas y correcto, todo eso. correcto, sí, porque eso ya es un costo diferente. O sea, dentro de la parte de la infraestructura. Te tocaría verificar cómo nos encargaríamos de eso, porque Sí, pues por ahora solo el hosting de la página web, correcto, sino que como usted dice que dentro de las funcionalidades también le va a agregar un registro fotográfico sí, la de placa o las el placas, incidente. correcto. Entonces ahí debe incluir usted un adicional, ¿vale? Pero bien, Ok, ¿no? listo, Muy listo. bien, Ahí en la perfecto. infraestructura, ¿cierto? Sí, señor, perfecto, ¿no? Está muy bien. Listo, listo. Entonces con esto ya aquí ya tienen un buen Perfecto. avance para la evidencia de esta semana. Bien, muy bien, muchachos. Entonces, a ella tienen ustedes una serie de ejemplos, tienen la propuesta, que es el documento que les compartí, y yo pienso que ya con eso tienen suficientes herramientas para lo que se realiza esta semana, ¿vale? Les agradezco a ustedes por su asistencia. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana.